El saliente de Rzew. Las tripulaciones alemanas en sus flamantes Panzers se sentían dueñas de la situación. Su óptica, de la famosa marca Zeiss, era considerada la mejor del mundo. Su blindaje, impenetrable para los tanques ligeros soviéticos. Pero aquella mañana cometieron un error fatal que les costó la vida. Creyeron en su propia superioridad y se olvidaron del frío. En este relato verás un duelo único, donde el desenlace del combate no lo decidió el calibre del cañón, sino el conocimiento de la termodinámica y una simple navaja de bolsillo. Descubre por qué los comandantes alemanes abrían las escotillas presas del pánico, exponiéndose a las balas, y cómo un tanquista soviético, antiguo capataz de fábrica, convirtió su máquina ciega en un depredador despiadado, utilizando algo por lo que en la escuela militar lo habrían enviado al calabozo. Enero de 1942. El saliente de Rzew. La temperatura del aire descendió por debajo de los 35 grados bajo cero. Con tal helada, la guerra cambia su naturaleza física. Ya no es solo un choque de ejércitos, es una lucha de la biología contra la termodinámica. Aquí el aire vibra como una cuerda tensa, lista para romperse y golpearte en la cara. Cada inspiración quema los pulmones como un trago de vidrio molido. La nieve bajo las orugas no cruje, chirría. El metal a esa temperatura cambia su estructura, volviéndose frágil como vidrio barato. El blindaje, diseñado para resistir impactos, con este frío puede partirse por un golpe rasante si el acero tiene el más mínimo defecto de fundición. En un profundo foso excavado en la tierra congelada y dura como piedra, se encuentra un T-70. Un tanque ligero, 9 toneladas de hierro pintadas con cal de un color blanco sucio. Ahora no es una unidad de combate, es un montón de nieve con un cañón. La tripulación metió la máquina en el hoyo durante la noche, mientras la oscuridad ocultaba el movimiento a los observadores alemanes. Echaron ramas encima y espolvorearon nieve. El camuflaje es perfecto. A 10 pasos no se distingue del relieve natural del terreno. Pero esta perfección sale cara. El tanque está inmovilizado. Es una trampa que espera a que la bestia pise el resorte. Dentro del compartimento de combate hay poco espacio. El T-70 es una máquina ascética, creada no para el confort, sino para la producción en masa. La tripulación consta solo de 2 personas, el conductor mecánico y el comandante, que a la vez hace de artillero, cargador y operador de radio. Un soldado universal a la fuerza. Ahora están sentados en el vientre helado, tratando de no moverse demasiado para conservar el calor corporal. Las paredes del tanque por dentro están cubiertas de escarcha. Si se tocan con la mano desnuda, la piel se pegará al instante y habrá que arrancarla con carne viva. El comandante del tanque, Kovalev, está sentado en el asiento duro, habiendo colocado debajo de sí una chaqueta acolchada doblada. No es un militar de carrera en el sentido clásico. Antes de la guerra era capataz de fábrica. Conoce el metal. Siente los mecanismos no a través del reglamento, sino a través de las yemas de los dedos. Para él, el tanque no es un símbolo del poder del Ejército Rojo, sino un agregado complejo que trabaja al límite de sus posibilidades. Escucha cómo giran los ejes con pesadez y esfuerzo. Los motores GAZ-202, una instalación doble, funcionan al ralentí. No se pueden apagar. Si se apagan ahora, a 35 grados bajo cero, el aceite en el cárter se convertirá en grasa sólida y será imposible volver a arrancar. El tanque se convertirá simplemente en un montón de hierro muerto, una tumba común para 2. La vibración de los motores se transmite al casco. Un temblor fino y desagradable que hace rechinar los dientes. Pero ese temblor es lo único que indica que la máquina está viva. El olor en el tanque es específico. Una mezcla de gasolina quemada, aceite de armas, cuero congelado y sudor humano, que con tal frío se vuelve pegajoso y gélido. La ventilación está apagada para no enfriar aún más el aire ya de por sí helado. El conductor, un muchacho joven, se mueve inquieto en su asiento en la parte delantera del casco. Es quien tiene más frío. Está sentado prácticamente sobre la plancha blindada del fondo. El frío atraviesa las botas de fieltro, atraviesa 2 pares de calcetines de tela y se clava en los huesos. «¡Comandante!». La voz del conductor en el intercomunicador suena sorda, con eco metálico. «La temperatura del agua está bajando.
Deberíamos cerrar más las persianas del radiador. Se está escapando todo el calor. Negativo, responde Kovalev secamente. Su voz es ronca, resfriada. Si cierras las persianas, sobrecalentaremos los motores. Si nos paramos, nos congelamos. Mantén las revoluciones. Escucha el ritmo. Kovalev sabe de lo que habla. El sistema de refrigeración del T-70 es caprichoso. 2 motores que trabajan sobre un eje común requieren una sincronización de joyería. Si uno estornuda, el otro asumirá la carga y se ahogará. En condiciones donde afuera hay un infierno ártico, cualquier fallo en el sistema de lubricación o refrigeración es fatal. El lubricante se espesa. A las bombas les cuesta impulsarlo por el sistema. Es física. La viscosidad del aceite a tales temperaturas aumenta decenas de veces. Cada vuelta del cigüeñal es una lucha. Kovalev mira la recámara del cañón de 45 milímetros. El 45. Calibre 20K. Un cañón delgado que los soldados apodaron Adiós Patria. Contra la infantería y los camiones es un arma terrible. Contra el blindaje pesado alemán, es una aguja contra un elefante. Pero Kovalev sabe, no mata el calibre, mata el impacto. Los Panzers alemanes también tienen puntos débiles. Las ranuras de visión, las orugas, los costados, las rejillas del motor. Para vencer, hay que ser un cirujano. Hay que clavar este pequeño y ligero proyectil exactamente en el nodo nervioso de la máquina enemiga. ¿Falta mucho?, pregunta de nuevo el conductor. En su voz no hay miedo, sino una tensión agotadora. La espera del combate es más aterradora que el combate mismo. En el combate funciona el reflejo, en la espera funciona la imaginación. «Ya vienen», responde Kovalev mirando el reloj. Las agujas están congeladas y se mueven a saltos. Inteligencia informó. La columna salió hace 1 hora. La nieve es profunda, va lento. Espera. Kovalev limpia con la manga la ranura de visión. El vidrio está helado. La condensación de la respiración se congela al instante, convirtiéndose en una catarata blanca. Hay que frotar constantemente, respirar hacia un lado, contener el aliento. Es un ciclo infinito de lucha por la visión. Si no ves, eres un cadáver. En este silencio blanco, entre abetos nevados, la muerte llega rápida y silenciosamente, hasta que truena el disparo. El bosque alrededor permanece inmóvil, los árboles, vestidos con abrigos de nieve, parecen centinelas congelados. El silencio afuera es absoluto, muerto. Solo dentro del tanque zumba la vida. Este contraste presiona la psique. Estás sentado en una caja de hierro, aislado del mundo, y esperas a que en el horizonte aparezcan siluetas grises con cruces en los costados. Kovalev revisa la estiba de munición. Los proyectiles están fríos, resbaladizos por la grasa, perforantes, subcalibre, de fragmentación. Cada proyectil vale su peso en oro. La munición es limitada, no habrá reabastecimiento. Están en una emboscada, separados de las fuerzas principales. La misión es retrasar, entablar combate, causar daño. No hubo orden de morir. Pero en los informes de bajas no existe la columna «congelados esperando el ataque». Las manos. Masculla Kovalev para sí mismo. Se quita la manopla y mira sus dedos. Se han puesto blancos. Han perdido sensibilidad. Mala señal. Para trabajar con los mecanismos de puntería se necesitan dedos vivos y sensibles. Los volantes del mecanismo de giro ya de por sí giran duros. La grasa en ellos se ha convertido en plastilina. Si las manos fallan, no podrá apuntar el cañón. Kovalev comienza a frotar intensamente las palmas una contra otra. Luego las mete bajo las axilas, más cerca del cuerpo. El dolor regresa, punzante, caliente. Eso es bueno. Dolor significa vida. «Veo humo», informa el conductor. Kovalev se pega al periscopio. A lo lejos, en el borde del bosque, sobre las copas de los árboles se eleva un escape gris a su lado. Diésel. La técnica alemana funciona con otro combustible, pero con el frío todos los motores humean igual de denso. Ya vienen. Pesados, seguros de sí mismos, los dueños de Europa. Aún no saben que aquí, en un montón de nieve, hay sentado un pequeño y furioso tractor con cañón, cuya tripulación se ha congelado hasta los huesos y por eso se ha vuelto aún más furiosa.
Preparados, ordena Kovalev. Revoluciones a régimen de trabajo. Los motores rugieron, cambiando de tonalidad. La vibración aumentó. El tanque se sacudió, quitándose de encima la nieve suelta del blindaje, como un perro que sale del agua. El calor de los motores calentó un poco, apenas un poco, la espalda del conductor a través del mamparo. Empezaba. El tiempo se comprimió en un solo punto. El frío pasó a un segundo plano, cediendo el lugar al cálculo frío. Ahora solo existían el sector de tiro, la distancia y la velocidad de vuelo del proyectil. Y el silencio, que estaba a punto de explotar. El zumbido de los motores Gaz se convirtió en un aullido constante y forzado. La máquina vibraba como un organismo vivo, intentando calentarse en el frío mortal. Kovalev, encorvado en la estrecha torreta, tiró hacia sí del volante de giro, comprobando la suavidad del movimiento. La grasa en el anillo de la torreta se había espesado, convirtiéndose en un pegamento viscoso, y el mecanismo cedía con dificultad, requiriendo fuerza física bruta. Pero la torreta giraba. Lento, de mala gana, pero giraba. Eso era lo principal. El arma vivía. Solo faltaba darle ojos. Kovalev se pegó al ocular de goma de la mira telescópica. La goma se había endurecido con el frío y estaba dura como una piedra, clavándose dolorosamente en la piel alrededor de la cuenca del ojo. Esperaba ver la cinta gris de la carretera, las siluetas negras de los abetos y quizás las primeras nubes de escape de los vehículos alemanes. Su cerebro ya trazaba trayectorias, calculaba la anticipación, dividía la distancia por la velocidad. Estaba listo para el combate. Pero en lugar del campo de batalla, vio el vacío. Una neblina turbia y blanquecina cubrió el ocular. Ni carretera, ni bosque, ni enemigo. Solo una niebla espesa e impenetrable, brillando desde dentro con una luz lechosa y mortecina. Kovalev parpadeó, pensando que le lloraba el ojo por la tensión. Se apartó, se frotó el párpado con la manopla áspera. Volvió a pegarse a la mira. Nada. Ceguera. Ceguera técnica absoluta y total. Dentro del tanque, donde la temperatura apenas superaba los 0 grados gracias al calor de la recámara y la respiración de 2 personas, la humedad era del 100%. Afuera presionaba una helada de 35 grados bajo cero. El acero macizo del mantelete del cañón se había congelado por completo, convirtiéndose en un acumulador de frío. Cuando Kovalev exhaló preparándose para apuntar, o cuando el calor de la recámara ligeramente calentada tocó el cuerpo helado de la mira, actuó la física despiadada. El punto de rocío se desplazó hacia el interior de la óptica. La humedad del aire se condensó instantáneamente en las lentes. Y no solo se condensó. Al contacto con el vidrio helado, se cristalizó de inmediato. No era vapor, era hielo. Una costra de escarcha finísima pero opaca cubrió la óptica por dentro. Kovalev maldijo, suciamente, con rabia, entre dientes. Golpeó con la palma el cuerpo de la mira, como intentando sacar de ella esa ceguera. Inútil. No es una avería mecánica, es un callejón sin salida termodinámico. La calefacción estándar de la mira, una espiral que debía prevenir precisamente tales situaciones, estaba muerta. Quizás se quemó el cableado por la vejez, quizás se oxidaron los contactos por la humedad, o tal vez la batería simplemente no daba el voltaje necesario con tanto frío. El hecho era innegable. El sistema anti-BAO se había convertido en un trozo de cobre inútil. «¿Qué pasa, comandante?» La voz del conductor en los auriculares tembló. Oyó el golpe y las maldiciones. El chico estaba sentado abajo en su compartimento y no veía nada más que las palancas y la estrecha ranura del periscopio, que seguramente también estaba cubierta. Dependía de los ojos del comandante, y el comandante estaba ciego. «La mira», dijo Kovalev secamente. «Hielo». «¿No se ve? ¿Nada?» «Como si hubiera leche». Un segundo de silencio. Solo el rugido de los motores y el zumbido creciente afuera. Ahora ese zumbido se volvió nítido. No era solo el ruido del viento. Era un pesado y rítmico rechinar de metal contra metal. Orugas. Tanques medios alemanes. Estaban cerca. Tal vez medio kilómetro, tal vez menos. El sonido en el aire helado es engañoso. Parece más cercano de lo que realmente está, pero ahora el autoengaño no funcionaba. El enemigo se acercaba a distancia de tiro directo. El pánico en la voz del conductor irrumpió a través de la estática de los auriculares.
Camarada comandante, si no los vemos somos cadáveres. Hay que retirarse. Vámonos por el bosque antes de que nos vean. Arrancamos a fondo. El miedo del mecánico era comprensible. Estar sentado en una lata de conservas con 9 milímetros de blindaje lateral contra cañones alemanes de 75 milímetros, sin posibilidad de responder, es una forma sofisticada de suicidio. El T-70 no es un tanque de ruptura. Su defensa es la velocidad, la maniobra y el primer disparo. Sin visión se convertía en un blanco inmóvil, en un objetivo de entrenamiento en el polígono. Kovalev sintió cómo un sudor frío y pegajoso corría por su espalda bajo la chaqueta. ¿Retirarse? ¿A dónde? Detrás hay un barranco lleno de nieve hasta la cintura. El tanque se quedará atascado sobre la panza en 10 metros. A la izquierda, campo abierto, donde los fusilarán como en una galería de tiro. El único camino es hacia adelante o resistir a muerte. Pero ¿cómo resistir si no ves dónde golpear? ¡Dejar el pánico!, ladró Kovalev. Su voz era dura como el golpe de un martillo. Quedarse en el sitio. Si tocas una palanca te disparo personalmente. Entendía. Cualquier movimiento ahora desenmascararía la posición. Mientras están parados, son un montón de nieve. En cuanto el motor ruja bajo carga y de los tubos de escape salga una columna de humo negro, todos los cañones de la columna alemana girarán hacia ellos. 3, 5, 10 tanques. Una salva, y del T-70 quedará un montón de chatarra ardiendo. La oportunidad de sobrevivir estaba en una sola cosa: permanecer invisibles hasta el final, dejar que se acerquen a quemarropa y golpear con seguridad. Pero no había con qué golpear. La óptica estaba muerta. Kovalev pensaba febrilmente. ¿Respirar sobre el ocular? Solo empeorará las cosas. Añadirá humedad. El hielo será más grueso. ¿Frotar con el dedo? El vidrio está hundido profundamente. No se alcanza, y la grasa de los dedos emborronará la imagen definitivamente. ¿Desmontar? Eso llevaría 1 hora en un taller caliente. No tienen 1 hora. Tienen minutos, tal vez segundos. El estruendo de las orugas alemanas se hacía cada vez más fuerte. La tierra empezó a temblar apenas perceptiblemente. Las máquinas pesadas aplastaban en suelo congelado. Kovalev imaginó cómo los comandantes alemanes, asomados por las escotillas, inspeccionaban el terreno con prismáticos. Ellos, lo más probable, tienen óptica Zeiss de calidad, pero la física no se la engaña ni con calidad alemana. Ellos también sufren por el frío, pero son muchos, y él está solo, y está ciego. Era una sensación de impotencia absoluta. Eres un profesional, conoces tu máquina hasta el último tornillo, estás listo para matar y morir, pero una pequeña película de hielo de una fracción de milímetro de grosor lo tacha todo. La técnica venció al hombre, la naturaleza venció la guerra. «Comandante, están cerca, oigo el rechinar». El susurro del conductor se quebraba en un chillido. «Cállate y escucha la orden», atajó Kovalev. Se obligó a respirar regularmente. Inspiración, pausa, expiración. El pánico quema oxígeno y tiempo. Necesita una solución. No una reglamentaria, no una correcta, sino una que funcione. Aquí y ahora. Se apartó de la mira y miró alrededor del estrecho espacio de la torreta. Su mirada saltaba por las superficies metálicas cubiertas de escarcha. Munición, recámara, radio, objetos personales. ¿Qué tiene? ¿Trapos? Inútil. ¿Destornillador? Demasiado tosco. ¿Cuchillo? Rayará la lente. La solución debe ser química. Hay que derretir el hielo sin dañar el vidrio y no dejar que se congele de nuevo. La mirada cayó en la cantimplora colgada en un gancho junto al asiento. Alcohol. Técnico, entregado para limpiar los contactos de la radio, pero ahorrado por si acaso. Y una lata con grasa de cañón. Una sustancia espesa y congelada, parecida a la cera. En su cabeza hizo clic. Un viejo truco de fábrica. Cuando en invierno se congelaban las cerraduras de las puertas del taller, los capataces hacían una mezcla infernal. El alcohol derretirá el hielo y evaporará la humedad. El aceite creará una película que no dejará que la condensación se asiente de nuevo. ¿Pero mezclarlos con tal frío? La grasa es sólida, el alcohol está helado. No había tiempo para pensar. El rechinar de las orugas ya golpeaba los oídos,
Parecía que los tanques alemanes pasaban directamente sobre su cabeza. Kovalev arrancó la cantimplora del gancho. Los dedos no obedecían. La tapa se había congelado. Arrancó el tapón con los dientes, sintiendo el sabor a metal y aceites de fusel. «Aguanta», susurró para sí mismo y para la máquina. «Ahora vamos a ver, o moriremos viendo». El fuerte olor a alcohol golpea la nariz, superando el hedor de los gases de escape y los calcetines sucios. En el estrecho y congelado espacio de la torreta, este olor parece ajeno, casi un sacrilegio. Es olor a vida, olor a hospital, olor a fiesta. Cualquier cosa menos muerte, que rechina con sus orugas a 300 metros de allí. Kovalev no da un trago. Conoce el precio de la claridad mental. El alcohol ahora no es un consuelo, es un reactivo. Actúa rápido, pero sin prisas. Las manos recuerdan. No es la memoria de un soldado, sino de un obrero de fábrica. Memoria de dedos que durante años ensamblaron componentes en la cadena de montaje, donde el plan urgía y las máquinas se paraban por el frío en los talleres sin calefacción de Gorki. Allí en la fábrica, el reglamento no funcionaba, funcionaba el ingenio. Si un cabrestante se congelaba, no lo calentaban con el aliento, lo curaban con química. Kovalev desenrosca la tapa de la lata con grasa de cañón. La grasa dentro parece un trozo de piedra marrón. A 35 grados bajo cero ha perdido todas sus propiedades, convirtiéndose en un monolito duro. De la forma habitual no se puede sacar. Kovalev saca del bolsillo del pantalón una navaja. La hoja se clava con un crujido en la masa endurecida. Escarba un trozo de grasa del tamaño de una nuez y lo pone directamente en la palma de la mano izquierda. «¡Comandante, están girando!» El grito del conductor en los auriculares está lleno de horror. «¡Veo al líder! ¡Está moviendo la torreta!» «Tranquilo», ruge Kovalev. «No moverse. No existimos. Somos un montículo». Vierte un chorro de alcohol de la cantimplora directamente en la palma, sobre el trozo de grasa congelada. El líquido quema la piel con el frío, más terrible que el fuego. El alcohol a tal temperatura fluye como sirope, espeso y viscoso. Kovalev empieza a frotar con fuerza la grasa con el alcohol entre las palmas. Es una barbaridad. Es una violación de todos los manuales de explotación de artillería. En cualquier escuela militar, por esto lo enviarían al calabozo. Pero aquí no hay calabozo. Aquí solo hay un desierto helado y Panzers III alemanes que buscan un objetivo. Amasa la masa endurecida, calentándola con el calor de su propio cuerpo y el calor de la fricción. La química entra en reacción con la física. El alcohol comienza a disolver la estructura cristalina de las grasas congeladas, haciendo que el lubricante sea maleable. Al mismo tiempo funciona como anticongelante, absorbiendo ávidamente la humedad del aire y no dejando que se convierta en hielo. En las palmas se forma una emulsión marrón sucia y apestosa, una papilla líquida. No es aceite de fábrica, es un sucedáneo creado sobre la marcha segundos antes del combate. Pero este mejunje no se congelará. El sonido afuera cambia, al zumbido grave de los diésel se mezcla un rechinar agudo y chirriante. Son los mecanismos de giro de las torretas. Los alemanes están nerviosos. Entienden que en algún lugar aquí hay una emboscada, pero no la ven. Su óptica también está ciega, pero tienen una ventaja: son muchos. Pueden permitirse disparar al azar, tanteando cada montículo de nieve sospechoso. La tripulación del T-70 no tiene derecho a fallar. Tienen derecho solo a un disparo, quirúrgicamente preciso. Y para hacerlo, hay que ver. Kovalev mira sus manos. Están negras por la grasa, brillan por el alcohol. La piel arde, como si le hubieran quitado la capa superior. Pero los dedos se mueven, la motricidad se conserva. En la cabeza hay una claridad fría y cristalina. Recuerda a su mentor en la fábrica, el viejo maestro Petrovich. Él siempre decía: no hay malas máquinas, hay manos torpes. El mecanismo ama el cariño y la grasa, no el reglamento. Ahora el tanque era esa misma máquina, y había que obligarlo a funcionar en contra de las leyes de la naturaleza. «Aguanta, querida», susurra Kovalev, dirigiéndose no al conductor, sino al cañón. «Ahora te curamos». Toma un trapo engrasado que guardaba en el pecho, al calor, y lo moja en la mezcla resultante en la palma. El trapo absorbe ávidamente la suciedad salvadora. La emulsión está lista. No es solo grasa, es visión líquida.
Ahora lo más terrible. Para limpiar las lentes por dentro, hay que desmontar el ocular. Quitar el protector de goma, desenroscar el anillo de retención, sacar la lente. Hacer esto con manoplas es imposible. Hacerlo con las manos desnudas a 35 grados bajo cero, tocando metal helado, significa condenarse voluntariamente a un dolor infernal. El metal se pega al instante. La transferencia térmica del acero es tal que succiona el calor de los dedos en segundos, causando necrosis de los tejidos. Kovalev lanza una mirada al periscopio. Sigue turbio, pero a través de la neblina se abre paso a algún movimiento. Las sombras se espesan. Los alemanes acortan la distancia. 1 minuto más, y se acercarán a una distancia desde la cual incluso un ciego no fallará. La vibración del casco aumenta. El tanque tiembla, resonando con el paso pesado de la columna enemiga. El conductor calla. Se ha encogido en una bola, aferrado a las palancas hasta que los nudillos se le ponen blancos. Confía su vida al comandante, pero cada segundo de silencio mata su fe. Le parece que el comandante tarda, que se ha quedado paralizado. Pero Kovalev no tarda. Calcula los movimientos. «Prepárate para retroceder», ordena Kovalev con voz firme, sin apartarse de su alquimia. En cuanto dispare, inmediatamente atrás, al pliegue del terreno, a fondo, ¿entendido? Entendido. Exhala el conductor. Solo dispara, comandante, por Dios, dispara. Kovalev asiente para sí mismo. La mezcla en el trapo empieza a enfriarse, a espesarse. No hay más tiempo. La cuenta es de fracciones de segundo. Inspira profundamente el aire viciado del tanque. Contiene la respiración para que las manos no tiemblen y acerca la herramienta a la mira. Ahora comenzará la operación. Sin anestesia, a corazón abierto de la máquina. El ruido afuera crece hasta convertirse en el estruendo de una avalancha. Parece que el invierno mismo va al asalto de su pequeño refugio. Pero no hay miedo. El miedo se ha congelado. Solo queda la tarea: desmontar, limpiar, montar, matar. Kovalev se quita las manoplas. Sus dedos rojos, reblandecidos por el alcohol y la fricción, tocan el metal helado del marco de la mira. El frío muerde al instante como una trampa. Empezó. El primer contacto del dedo desnudo con el marco helado de la mira no se siente como frío, se siente como una quemadura con hierro incandescente. Las terminaciones nerviosas, engañadas por el cambio extremo de temperatura, envían al cerebro una señal de incendio. Kovalev aprieta los dientes de tal manera que se oye el rechinar del esmalte. No puede retirar la mano. El reflejo de autoconservación ahora es el enemigo. Hay que reprimirlo, ahogarlo con un esfuerzo de voluntad. Si quita los dedos para calentarlos, la humedad de la piel se convertirá instantáneamente en una nueva costra de hielo, y entonces habrá que romper la mira con una palanca. El trabajo comienza. Esto no es una reparación, es neurocirugía en una herrería. El anillo de retención del ocular, fino, con rosca pequeña, se ha pegado a muerte. La grasa en la rosca se ha convertido en pegamento. Kovalev coloca las yemas de los dedos pulgar e índice sobre la superficie estriada del anillo. La piel se adhiere instantáneamente al metal. Esto funciona mejor que cualquier herramienta. La carne viva proporciona un agarre perfecto que no daría ninguna manopla. Hace un esfuerzo. Hay que girar en sentido contrario las agujas del reloj, suavemente, sin tirones. Si rompe la rosca, la mira se convertirá en un tubo inútil. Si aprieta demasiado, el frágil siluminio del cuerpo puede romperse. El esfuerzo aumenta. Los dedos se ponen blancos, la sangre se va de ellos. El anillo no cede. Afuera, tras el fino blindaje de la torreta, el estruendo de los motores alemanes se vuelve físicamente tangible. Presiona los oídos, vibra en el diafragma. Parece que las orugas de los Panzers ya están moliendo la nieve justo encima de la cabeza. «¡Comandante!», gime el conductor. «¡Estoy trabajando!», exhala Kovalev entre dientes apretados. Crujido. Un chasquido seco y brusco. No es hueso, es metal. El anillo se movió. Kovalev lo desenrosca rápidamente, tratando de no dejarlo caer. Una pieza pequeña ahora es la cosa más importante del universo. Si cae en el oscuro interior del tanque, en la mezcla de casquillos y basura del suelo, el combate estará perdido antes del primer disparo.
Pone el anillo sobre la rodilla, sobre el pantalón acolchado. Ahora la lente. Levanta el borde de la lente con la uña. El vidrio está helado, muerto. Sale de las ranuras de mala gana. Kovalev la saca y la sostiene frente a sí. Un círculo turbio, parecido al ojo de un anciano con cataratas. En el lado interior, una capa densa de escarcha, la misma que los dejó ciegos. La mano derecha se lanza hacia el trapo engrasado, empapado con la mezcla de alcohol. El olor a fusel se vuelve más penetrante. Kovalev pasa con fuerza el trapo por el vidrio. La química entra en batalla. El alcohol con un siseo, casi audible en el silencio de la torreta, devora el hielo. La grasa envuelve la superficie, creando una finísima película hidrofóbica. El vidrio se aclara. La turbidez se va, dejando una superficie transparente, ligeramente aceitosa. Ahora lo más difícil, volver a poner todo en su sitio. Las manos empiezan a perder sensibilidad. El frío les ha succionado la vida. Los dedos se vuelven de madera, ajenos. No se doblan, solo imitan movimientos de agarre. La motricidad está alterada. Kovalev siente cómo los movimientos se vuelven angulosos, espasmódicos. Es el presagio de la congelación. Un minuto más y las manos se convertirán en muñones. Inserta la lente de nuevo en el marco. Entra torcida. Maldición. No se puede forzar, se romperá. La saca, la inserta de nuevo. Las manos tiemblan. No de miedo, sino por la tensión excesiva de los músculos intentando calentarse. «Quietas», ordena a sus manos. «Quietas, firmes». Segundo intento. La lente encaja en la ranura con un clic. Perfecto. Ahora el anillo. Kovalev lo toma de la rodilla. Los dedos casi no sienten el estriado. Enrosca el anillo al tacto, rezando al dios de la mecánica para acertar en la rosca. Si entra mal, se atascará definitivamente. Primera vuelta, va duro. Segunda, más fácil. Tercera, aprieta el anillo hasta el tope. La piel de las yemas de los dedos se rompe, dejando marcas rojas en el metal. La sangre se congela allí mismo, convirtiéndose en cristales marrones. No hay dolor. El dolor vendrá después, cuando baje la adrenalina. Ahora solo hay una fría constatación del hecho. Daño en la piel. Irrelevante. Toque final. Kovalev toma los restos del trapo engrasado y lo mete apretado en las ranuras alrededor del ocular, creando una junta improvisada. Hermeticidad. Ahora el calor de su respiración no entrará dentro de la mira. El alcohol dentro se evaporará, creando una atmósfera seca, y la película de aceite no dejará que la humedad se condense, incluso si el cuerpo se enfría hasta el cero absoluto. Operación completada. Tiempo, menos de 2 minutos. Por sensaciones, una eternidad. Kovalev se pone las manoplas. La lana caliente parece algo irreal, extraño. Empieza a doblar y estirar los dedos, haciendo circular la sangre. Regresa el dolor. Un dolor lento y pulsante de carne descongelándose. Golpea en las sienes, pero es un buen dolor. Significa que las manos funcionan. Se pega a la mira. El corazón se salta un latido. ¿Y si no ayudó? ¿Y si la química no funcionó contra la física? Mira por el ocular y ve el mundo. El mundo es cristalino. La película de alcohol dio a la imagen una nitidez increíble. Ve cada aguja en el abeto a 100 metros. Ve las muescas en la corteza. Ve los copos de nieve colgados en el aire. La óptica se aclaró. La ceguera se retiró. El tanque recuperó la vista. Y en ese momento, en el campo de visión purísimo de la mira, aparece movimiento. Desde detrás del muro del bosque, rompiendo arbustos, sale arrastrándose una nariz de acero gris. Cuadrada, angulosa, ajena. En el blindaje, bloques de nieve congelada. La cruz negra en el costado parece una diana en una galería de tiro. Tanque de cabeza alemán. Panzer III. Distancia, 350 metros. Va con arrogancia, como dueño. La escotilla de la torreta del comandante está abierta. De ella asoma una figura con gorro negro y auriculares. El alemán mira con prismáticos, pero mira por encima de las cabezas, a lo lejos. Busca artillería, busca fortificaciones. No mira bajo sus pies, al montículo discreto a 50 pasos de la carretera. Kovalev siente cómo todo dentro se comprime en un resorte tenso.
Se le corta la respiración. Ahí está, el enemigo, vivo, real, de carne y acero, enorme, pesado, mortal, y absolutamente ciego a la amenaza que está sentada bajo sus narices. Veo el objetivo. La voz de Kovalev suena baja, pero en los auriculares retumba como una campana. Distancia 300. Perforante. «Perforante listo», responde el conductor. En su voz ya no hay pánico. Hay una determinación furiosa y desesperada. El comandante ve. Eso significa que vivimos. Kovalev pone las manos en los volantes de puntería. Van duros. La grasa todavía está espesa, pero ahora ve hacia dónde girar. La cruz de la mira, negra y nítida sobre el fondo de nieve blanca, empieza a deslizarse por el blindaje alemán. No apunta al frente. 50 milímetros de acero Krupp inclinado. Para el 45 es un muro impenetrable. El proyectil simplemente rebotará, dejando un rasguño. Disparar a la torreta también es un riesgo. Allí el blindaje también es grueso. Necesita un punto vulnerable, un punto de dolor. La cruz se desliza por el casco del Panzer. Ahí está, la ranura de visión del conductor mecánico. Una estrecha tronera rectangular, cubierta con vidrio blindado. El único ojo a través del cual el conductor alemán mira la carretera. Si acierta allí, la tripulación no solo se quedará ciega. El proyectil entrará en la cabina y organizará allí una carnicería. Pero acertar en una franja de 10 centímetros de ancho, desde 300 metros, es una lotería. Las manos no deben temblar. El tanque no debe vibrar. El corazón debe detenerse. «Corta», ordena Kovalev. El conductor suelta el acelerador. La vibración disminuye. El tanque se queda inmóvil. Un segundo de silencio antes de la tormenta. Kovalev lleva el hilo vertical de la mira exactamente bajo el borde de la ranura de visión. No hace falta anticipación. El objetivo viene casi de frente. «Bueno, Hans», susurra Kovalev. «Mírame a los ojos». El dedo suavemente, sin tirones, aprieta el pedal de disparo. La varilla baja. El percutor se suelta del fiador. Disparo. En la cruz de la mira, que hace un segundo temblaba por la tensión, ahora se ha congelado la muerte. Pero antes de que el proyectil de 45 milímetros supere los 300 metros de aire helado, vale la pena entender hacia quién vuela. En la carretera, cortando con las orugas la blancura virgen de la nieve, no hay solo maquinaria. Es la encarnación de la máquina militar alemana. A la cabeza de la columna van 3 tanques medios Panzer III. Para enero de 1942 es un adversario serio. 22 toneladas de acero aleado, creado por el consorcio Krupp. Blindaje frontal de 50 milímetros, reforzado con placas adicionales. Cañón de caña larga de 50 milímetros, capaz de atravesar el ligero T-70 de lado a lado desde 1 kilómetro. Según todas las leyes de la ciencia militar, el encuentro de estas dos máquinas es una sentencia para el tanque soviético. El T-70 es 2,5 veces más ligero. Su blindaje es, en esencia, una protección contra balas, que salva solo de metralla e impactos rasantes. En un combate directo, frente a frente, el 3 alemán debería aplastarlo sin siquiera darse cuenta. Es una pelea de un peso pesado con un adolescente. Pero aquí, en el saliente de Rsev, entra en juego un tercer participante, el frío, y cambia las reglas. Los alemanes van confiados, con arrogancia. No maniobran, no buscan refugio, no zigzaguean por la carretera. Avanzan a empujones, por el centro, levantando nubes de polvo de nieve. Su confianza se basa en la sensación de superioridad total y en la ceguera. Las escotillas de las torretas de los comandantes en las 3 máquinas de cabeza están abiertas de par en par. De ellas asoman hasta la cintura los comandantes de las tripulaciones. El uniforme negro de las Panzerwaffe contrasta fuertemente con la nieve blanca. No se esconden tras el blindaje, al contrario, se exhiben. Parece una bravuconada, un desprecio al peligro, pero una mirada experta ve detrás de esto algo muy diferente. No es heroísmo, es una derrota técnica. La óptica alemana, la famosa Zeiss, famosa por su pureza y precisión en todo el mundo, perdió el invierno ruso. Los complejos sistemas de lentes y prismas, no calculados para cambios de temperatura de 60 grados,
del calor dentro del tanque a los 35 bajo cero afuera, se empañaron y se cubrieron de una costra de hielo, exactamente igual que le pasó a Kovalev hace 5 minutos. Pero los tanquistas alemanes no tuvieron el ingenio de fábrica, o alcohol, o ganas de congelarse las manos desmontando los instrumentos. Eligieron una solución más simple: abrir las escotillas y mirar con los ojos. Es un error fatal. Un error nacido de la arrogancia. Están convencidos de que los tanques rusos, si es que están aquí, están igual de ciegos, que nadie podrá hacer fuego preciso con este tiempo. Creen que controlan la situación, inspeccionando los alrededores con prismáticos por encima del blindaje. Pero el ojo humano llora con el frío, el viento arranca lágrimas, la tensión se embota. El frío no solo entumece los movimientos, congela la vigilancia. El tanque de cabeza alemán ahora es un gigante ciego, temible, poderoso, pero indefenso. Gira la torreta, mueve el largo cañón de lado a lado, pero es un movimiento mecánico, asustando al vacío. El conductor mecánico del Panzer mira por la estrecha ranura del periscopio, que seguramente está cubierta de escarcha por los bordes, dejándole una visión no mayor que una caja de cerillas. Solo ve la rodada delante. No ve el montículo camuflado a un lado. La columna tras los tanques se estiró como una serpiente. Camiones Opel Blitz cubiertos con lona, transporte semioruga con infantería. Se pegan a los tanques, buscando su protección. La infantería en las cajas se envuelve en abrigos, habiéndose enrollado en la cabeza todo lo que pudieron encontrar. Pañuelos de mujer, trozos de mantas, se han convertido en bultos amorfos que solo piensan en el calor. Sus armas están heladas, los dedos no se doblan. Si empieza el combate, necesitarán segundos solo para entender de dónde disparan y aún más tiempo para obligar a las manos entumecidas a accionar el cerrojo. Kovalev los ve a todos. A través de su óptica aclarada con alcohol, ve incluso el vapor que sale de la boca del comandante alemán del tanque de cabeza. Ve cómo se lleva los prismáticos a los ojos con guantes negros. Ve el giro confiado de la cabeza. Es un duelo de un vidente con un invisible. El T-70, pequeño, estrecho, temblando por la tensión de los motores, se ha convertido ahora en la cima de la evolución del depredador. Se ha fundido con el terreno. Su tripulación ha dejado de ser personas y se ha convertido en una función del cañón. El miedo se fue, quedó el cálculo desnudo. La distancia se acorta, 300 metros, 280. Los detalles se vuelven aterradoramente nítidos. Se ven los remaches en el blindaje alemán. Se ve la oruga de repuesto atornillada a la plancha frontal para protección adicional. Pero Kovalev sabe, esa oruga no salvará. Si golpea de frente, el proyectil rebotará como un guisante contra la pared, sacando solo chispas. El blindaje del 3 está calculado para tales golpes. Pero toda armadura tiene una rendija. La ranura de visión del conductor mecánico en el tanque alemán es un rectángulo de vidrio blindado. El vidrio es grueso, multicapa, pero no es acero. Aguanta una bala, aguanta metralla. Pero un impacto directo de un proyectil de acero de 45 milímetros no lo aguantará. Y detrás del vidrio está la cabeza del conductor y las palancas de control. Kovalev no solo apunta, calcula la anatomía de la máquina enemiga. Un golpe en la ranura de visión es garantía de parada. El tanque se detendrá, bloqueará el camino a los demás. La columna se mezclará, empezará el caos. Y el caos es el único medio en el que 2 personas en un tanque ligero pueden vencer a toda una compañía. El comandante alemán en la escotilla nota algo. Tal vez una sombra antinatural entre los montículos de nieve. Tal vez el reflejo del sol en la boca del cañón. Gira bruscamente la cabeza hacia el foso. Su boca se abre en un grito de mando. La mano busca el laringófono. Demasiado tarde. El tiempo para los alemanes se detuvo. Para Kovalev se comprimió en el punto de impacto del percutor en el fulminante del proyectil. La física del disparo ya está lanzada. La pólvora en la vaina se inflama, creando una presión de 2500 atmósferas. El proyectil se suelta de las estrías, clavándose en el aire frío. El sonido del disparo del 45, seco, chasqueante, parecido a un latigazo, rompe el silencio invernal. Pero el comandante alemán no lo oirá. El proyectil vuela más rápido que el sonido. Primero llegará la muerte, y solo después el sonido de su llegada. Disparo.
Y aún antes de que el casquillo caiga con un tintineo al suelo del compartimento de combate, la historia de este combate será reescrita. La confianza del enemigo, sus escotillas abiertas, su desprecio por el camuflaje, todo esto ahora se convertirá en cenizas. El duelo helado pasa a la fase caliente, la fase de aniquilación. El cañón de 45 milímetros retrocede bruscamente. El retroceso es corto, furioso, como el golpe de un boxeador. Dentro de la estrecha torreta, este golpe se siente físicamente. El aire se comprime, golpeando los tímpanos a pesar del casco con auriculares. La recámara rechina, expulsando el casquillo del latón humeante. Cae al suelo estriado con un tintineo pesado, llenando instantáneamente el espacio helado con el olor acre y amargo de la pólvora quemada. Este olor se clava en las fosas nasales, superando el hedor del alcohol y el sudor. Es el olor de la guerra, que ha pasado de la fase de espera a la fase de acción. 300 metros de distancia, para un proyectil perforante que vuela a 760 metros por segundo, no es ni siquiera tiempo. Es un instante, menos de medio segundo. El ojo humano no es capaz de registrar este vuelo. El comandante alemán, asomado en la escotilla, ni siquiera tiene tiempo de girar la cabeza al sonido del disparo. Su cerebro aún no ha procesado la señal acústica y la física de la destrucción ya ha entrado en vigor. El proyectil llega exactamente donde lo guió la mano del antiguo capataz de fábrica y la óptica aclarada con alcohol. A la ranura de visión del conductor mecánico. No es solo un impacto, es el colapso de la protección de ingeniería alemana. El vidrio blindado triplex, calculado para aguantar balas y metralla pequeña, se encuentra con 1,5 kilos de acero templado. La energía cinética del impacto es colosal. El vidrio no se agrieta, se pulveriza en polvo de vidrio. El proyectil, sin perder energía, rompe el marco de acero del visor. El metal se rasga como papel, retorciéndose hacia adentro en espirales. Dentro del tanque alemán ocurre un infierno en un espacio cerrado. El proyectil entra en el compartimento de control. El conductor muere al instante. Su muerte no es una imagen de cine, es mecánica cruel. El proyectil y la nube de metralla secundaria, trozos de blindaje, vidrio, tornillos de fijación, convierten la parte delantera del compartimento de combate en una picadora de carne. Los órganos de control son destruidos, las manos del conductor son arrojadas de las palancas por la onda expansiva y la metralla. La mole de 22 toneladas del Panzer III pierde el control a toda velocidad. La oruga izquierda sigue girando, la derecha se bloquea. Posiblemente el mecánico muerto cayó con el cuerpo sobre el embrague lateral o la metralla atascó la transmisión. El tanque es lanzado bruscamente hacia la derecha. La inercia de la enorme masa de acero lo obliga a girar casi 90 grados. El casco se inclina. Las orugas explotan la nieve, levantando una pared blanca mezclada con barro. El comandante alemán, que un segundo antes inspeccionaba el horizonte con arrogancia, sale despedido por inercia con el pecho contra el borde de la escotilla. El golpe contra el borde blindado le rompe las costillas. Los prismáticos se le caen de las manos y vuelan a la nieve. Aún está vivo, pero aturdido, desorientado y no entiende nada. Su guerra ideal terminó. Empezó el caos. El tanque se detiene cruzado en la carretera. El motor Maybach se cala, ahogado sin suministro de combustible. Ahora no es una máquina de combate, es una barricada, un montón de metal muerto que bloquea el camino a toda la columna. «Tocado», exhala Kovalev. No hay emociones, hay fijación del resultado. Dentro del T-70 no hay tiempo para la alegría. El cerrojo semiautomático rechina, abriendo la recámara. Kovalev, actuando como un autómata, agarra el siguiente proyectil de la estiba. El proyectil está helado, los dedos se pegan a la vaina, pero lo arranca del soporte de un tirón. Las manos trabajan más rápido que el pensamiento. Meter el proyectil en la recámara. Golpe con la palma. Chasquido de la cuña del cerrojo. El cañón está listo. ¡Atrás!, grita Kovalev. El conductor del T-70 reacciona al instante. Esperaba esta orden. El pie pisa el pedal del acelerador. Las manos tiran de las palancas. Los motores gas aúllan al límite de revoluciones. El tanque salta hacia atrás, a la profundidad del foso, escondiéndose tras el parapeto de nieve. En ese mismo segundo, el lugar donde acababa de estar la torreta del tanque soviético es rasgado por una ráfaga de ametralladora alemana.
Las balas trazadoras chasquean contra la tierra congelada, derribando ramas del camuflaje. Los alemanes se han despertado, pero disparan al vacío. El fantasma ya no está en su sitio. En la carretera comienza el pánico. El segundo tanque en la columna, que iba tras el líder destruido, frena bruscamente. Las orugas se bloquean, la máquina patina sobre el hielo, casi chocando contra la popa del delantero. El tercer tanque intenta irse al arcén, pero allí la nieve es profunda. Los camiones detrás se amontonan, los conductores pisan los frenos, los vehículos chocan parachoques con parachoques. La formación se ha deshecho. El Ordnung alemán, el orden, ha sido destruido por un disparo preciso. Kovalev ve a través de la mira el resultado de su trabajo. El Panzer de cabeza está inmóvil. De la escotilla abierta del conductor, o de lo que quedó de él, sale un humo negro y denso. No es el motor. Se quema el cableado o el aceite en la transmisión dentro del compartimento de control. La estela negra sube al cielo azul cristalino, manchándolo de hollín. Calibre 45, susurra Kovalev, pegándose de nuevo al ocular. ¿Guisantes, decían? Depende de dónde aciertes. Vuelve a ver todo con nitidez cristalina. La mezcla de alcohol mantiene la óptica transparente. Las lentes no se empañan. El T-70 está listo de nuevo para el ataque. El segundo tanque alemán empieza a girar la torreta, caóticamente, con nerviosismo. Busca al enemigo. Su largo cañón busca por el borde del bosque, por los montículos de nieve. Pero está ciego. Su óptica sigue igual de congelada. El artillero alemán mira el vidrio turbio, tratando de adivinar el destello del disparo. Pero no hay disparo. El T-70 calla, cubierto por los pliegues del terreno y la pintura blanca. Kovalev entiende. Ahora empezará lo más difícil. El efecto sorpresa se ha utilizado. El enemigo sabe que él está aquí. Ahora no es un fusilamiento en una galería de tiro. Ahora es un combate de maniobra. Un baile con la muerte sobre el hielo. Uno contra toda una manada. «Dale adelante, a la izquierda, tras la colina», ordena Kovalev. «Cambiamos posición. No te pares, te congelas». El pequeño tanque sale disparado. Ligero, ágil, no se arrastra, se desliza por la nieve. Los motores, 6 cilindros de automóvil emparejados, no poseen la potencia de un diésel de tanque, pero dan al T-70 una aceleración rabiosa. El tanque sale del foso y corre a lo largo del borde del bosque, cambiando el ángulo de ataque. Los alemanes abren fuego. El estruendo de los cañones de 75 milímetros rompe el aire. Los proyectiles estallan donde el T-70 estaba hace un segundo. Las explosiones levantan columnas de tierra congelada y nieve, fuentes negras sobre fondo blanco. La metralla silba sobre el blindaje, repiquetea en el casco como granizo. Pero es fuego no apuntado, es fuego de miedo y furia. Disparan por zonas, esperando cubrir al invisible. Dentro del T-70 se sacude tanto que castañetean los dientes. Kovalev se sujeta con una mano de un asa, con la otra sujeta la recámara del cañón. Su mirada está clavada en el periscopio. Busca un nuevo objetivo. ¡Alto!, grito en los laringófonos. El tanque se clava en la nieve. Parada brusca, de golpe. Kovalev se golpea el pecho contra el protector frontal de la mira, pero no siente dolor. Delante de él está al costado del segundo tanque alemán. Intenta rodear al compañero destruido, exponiendo al golpe su blindaje lateral. 30 milímetros de chapa vertical. Detrás, la munición. Es un regalo. Un error causado por el pánico y la ceguera. El comandante alemán no ve que expone el flanco vulnerable. Simplemente quiere salir de la línea de fuego, pero él mismo se mete en la trampa. Kovalev gira los volantes. La grasa se ha ablandado. Los mecanismos funcionan más suave. La cruz atrapa el costado gris con la cruz blanca. «Toma», exhala Kovalev. El segundo proyectil ya está en el cañón, el dedo en el gatillo, el cerrojo cerrado. En este desierto helado, la inteligencia y la templanza vuelven a ganar al grosor del blindaje. La guerra no es solo quién tiene el cañón más grande. La guerra es quién piensa mejor que el otro. ¿Y quién ve mejor? Kovalev ve. Disparo. El proyectil perforante entra en el costado del segundo tanque alemán con un sonido nauseabundo, que recuerda un golpe de mazo contra un barril vacío. 30 milímetros de blindaje lateral vertical para el 45 a esa distancia no es un obstáculo, es papel. El proyectil atraviesa el metal, irrumpiendo en el compartimento del motor.
No ocurre la explosión de la munición. El proyectil pasó un poco por encima de los estantes, pero destroza en astillas el sistema de refrigeración y corta los conductos de combustible. El motor Maybach se ahoga al instante. De las persianas en la popa sale una densa nube de humo azulado y graso. La máquina se sacude en convulsiones y se detiene, inclinada hacia un lado. El segundo Panzer está fuera de combate. No está destruido, pero está paralizado. Su tripulación está aturdida, dentro empieza un incendio. Ya no son combatientes, son pasajeros en una caja de acero ardiendo. Pero el combate no ha terminado, solo ha cogido ritmo. El tercer tanque, la máquina del comandante que cierra la marcha, finalmente entiende de dónde vino la muerte, o cree que lo entiende. El artillero alemán, sin haber podido con la óptica congelada, empieza a disparar hacia la dirección. Se le unen los ametralladores supervivientes de los camiones. Empieza una tormenta de fuego. El aire sobre el campo nevado se desgarra por el silbido de la metralla y el chillido de los rebotes. Los alemanes disparan por zonas. No ven el objetivo, por eso intentan destruir el paisaje mismo. Los proyectiles de 75 milímetros harán la tierra donde hace un segundo estaba el T-70. Las explosiones levantan al cielo toneladas de tierra congelada y nieve, creando una cortina sucia e impenetrable. La nieve se ennegrece ante los ojos. La metralla corta los troncos de los árboles, rebanando ramas como con una navaja. Si el T-70 se hubiera quedado en el sitio aunque fuera 3 segundos más, ya no existiría. El blindaje ligero no aguanta el golpe de un proyectil de alto explosivo pesado. Una explosión cercana abollará el costado, contusionará a la tripulación, arrancará la oruga. Un impacto directo convertirá la máquina en una tumba común. Pero el tanque ya no está allí. ¡Atrás! ¡Izquierda 30! ¡Gas! Las órdenes de Kovalev irrumpen en los oídos del conductor a través del estruendo de las explosiones. El conductor maneja las palancas como un poseído. En el estrecho compartimento de control hace un calor sofocante, a pesar de los 35 bajo cero afuera. Le corre el sudor, inundándole los ojos. Está en camisa, la chaqueta acolchada tirada a los pies. Es halterofilia en un espacio cerrado. Las palancas de control de los embragues laterales van duras, sin servomotores. Para girar el tanque en nieve suelta, hay que echarse con todo el cuerpo sobre el acero, venciendo la resistencia de las orugas que muerden el hielo. Dos motores de automóvil GAZ 202 emparejados rugen al límite de sus posibilidades. 140 caballos para 9 toneladas de peso. No es mucho, pero es suficiente para que el tanque ligero revolotee por el campo de batalla como una avispa furiosa. El T-70 sale de la nube de polvo de nieve 50 metros a la izquierda. Utiliza los pliegues del terreno, pequeños barrancos, hoyos cubiertos de nieve, arbustos. Para una máquina baja, de poco más de 2 metros de altura, cualquier montículo es un refugio. ¡Alto!, grita Kovalev. El tanque clava el morro. Las orugas raspan la costra de nieve patinando. La parada es necesaria solo por un segundo. Disparar en movimiento con el T-70 es un desperdicio de proyectiles. No hay estabilizador, la suspensión es dura, la máquina tiembla. Para acertar hay que quedarse quieto. Kovalev atrapa en la cruz la silueta del tercer tanque, que furiosa pero inútilmente ametralla el foso vacío. Disparo. El proyectil roza la torreta del alemán, sacando un haz de chispas. Rebote. El ángulo de encuentro es demasiado agudo, pero el golpe es un golpe. Dentro de la torreta alemana, el zumbido es tal que sale sangre de los oídos. ¡Vámonos! ¡Adelante! Kovalev no espera la respuesta. El tanque vuelve a salir disparado. No es un combate de pesos pesados donde deciden los milímetros de blindaje. Es un duelo de supervivencia, donde la velocidad es la única defensa. El T-70 no aguanta golpes, muerde y desaparece. Es un tanque fantasma. Los alemanes están furiosos. No entienden la lógica de los movimientos del tanque ruso. Ven el destello del disparo. Giran allí los cañones, dan una salva, pero los proyectiles rompen el vacío. Y 10 segundos después, un nuevo picotazo llega desde el flanco. Para el conductor, este baile es un trabajo infernal. No ve el campo de batalla, solo ve el sector en el estrecho periscopio.
Controla la máquina orientándose por las órdenes del comandante y por su propio instinto. Siente el suelo a través del fondo. Aquí la oruga pisó hielo, el tanque se desvió. Hay que soltar gas al instante, recuperar tracción, si no derrapará y quedará de lado ante el disparo. Aquí nieve suelta, gas a fondo para no atascarse. Los motores se calientan, las agujas de temperatura se arrastran a la zona roja. La paradoja de la guerra. Afuera un frío ártico capaz de matar todo lo vivo, y dentro los motores se funden por la sobrecarga. Al sistema de refrigeración le falta aire, los radiadores están tapados de nieve. Pero no se pueden bajar las revoluciones, parar es morir. «¡Derecha! ¡A la hondonada!», ordena Kovalev. El tanque se zambulle en una hondonada poco profunda, ocultándose de la vista de los artilleros alemanes casi por completo. Solo la torreta asoma sobre la nieve. Es la posición ideal para disparar desde la contrapendiente. El casco está cubierto por tierra. Solo se ven el cañón y los instrumentos de observación. Kovalev, a pesar de la tremenda sacudida, conserva una calma helada. Sus manos, hace poco entumecidas, ahora se mueven precisa y económicamente. Recarga el arma. El casquillo vuela al suelo. Nuevo proyectil a la recámara. Chasquido del cerrojo. En este movimiento caótico hay su propia y cruel matemática. Kovalev mantiene en la cabeza el esquema del combate. Primer tanque, parado. Segundo, parado y humeando. Tercero, vivo, responde, pero ha perdido la orientación. Infantería, cuerpo a tierra en la nieve, inmovilizada por el miedo y el frío. Camiones, presa fácil, pero no se pueden gastar proyectiles en ellos ahora. El enemigo principal es el tercer Panzer. Este combate vuelve del revés el concepto mismo de táctica de tanques. El T-70, creado como tanque de apoyo a la infantería, se ve obligado a desempeñar el papel de cazacarros. Y le sale bien. No gracias al calibre, sino gracias a que su tripulación, a pesar del frío infernal, conservó la capacidad de pensar. Los alemanes, en cambio, actúan según el reglamento. Pero el reglamento está escrito para condiciones normales. En condiciones de 35 bajo cero y pérdida total de contacto visual, el reglamento se convierte en una lista de recomendaciones inútiles. Intentan aplastar con masa de fuego. Gastan munición arando el campo ruso. El T-70 vuelve a salir a la cresta, esta vez muy cerca, a unos 150 metros de la cola de la columna. Es osadía, es descaro, pero es cálculo. Desde esa distancia es imposible fallar. ¡Fragmentación! ¡A la infantería! Cambia la táctica Kovalev. Ahora hay que aislar a las tripulaciones de los tanques tocados, si intentan salir, y pegar la infantería al suelo para que no se les ocurra sacar granadas. Disparo. El proyectil de alto explosivo estalla en medio de los camiones. Las lonas se inflaman, vuelan tablas de las cajas por todas partes. La onda expansiva barre las figuras en abrigos grises. El pánico aumenta. ¡Vámonos! ¡Marcha atrás! El conductor mete la reversa. El tanque retrocede, escondiéndose en la nube de su propio escape y la nieve levantada. De nuevo desaparición. El tanque fantasma continúa su juego mortal. Está en todas partes y en ninguna. Es la voz de este desierto helado castigando la negligencia. Los motores aúllan, ahogando los gemidos de los heridos. Las orugas pulen el hielo. La grasa en los rodillos se ha calentado por la fricción. La nieve en el blindaje se derrite y al instante se congela en regueros de hielo. La máquina se ha cubierto de un glaciado de hielo, pareciendo un monstruo de cuento invernal. Pero este cuento es de terror. Kovalev se limpia el sudor de la frente con la manga. El corazón late regular, pesado. La adrenalina no embriaga, aclara la conciencia. «Una pasada más», dice al micrófono. Y acabamos con ellos. Sabe que esto no puede continuar eternamente. Tarde o temprano un proyectil perdido o metralla los encontrará. O los motores no aguantarán, o se romperá una oruga con el frío. Hay que poner el punto final. Hay que rematar al líder. El tercer tanque sigue siendo peligroso, todavía los busca, y su cañón ahora mira inquietantemente cerca del lugar donde se escondieron. El tiempo del escondite se acaba. Empieza el tiempo del fusilamiento. El caos del combate no es un movimiento desordenado, es una ecuación con muchas variables que hay que resolver en tiempo real. La columna alemana está rota,
La formación deshecha, pero el enemigo sigue vivo y es mortalmente peligroso. La bestia herida muerde más terrible. El tanque que Kovalev dañó con un disparo en el compartimento del motor no murió definitivamente. Su motor se caló, pero la inercia y la rabia de la tripulación aún mantienen la máquina en juego. La torreta del Panzer sigue girando, lento, a tirones. Aparentemente, la hidráulica del giro falló junto con el motor, y el artillero gira el volante manualmente, asfixiándose por el esfuerzo y el humo que llena el compartimento de combate. Su objetivo es encontrar al agresor, encontrarlo y destruirlo. El largo cañón de 75 milímetros, parecido a un dedo acusador del destino, tantea el horizonte. Pasa de largo del refugio del T-70, vuelve, oscila. El artillero alemán no ve el objetivo, intenta adivinarlo intuitivamente, por los destellos, por el sonido. Si acierta, el blindaje de 9 milímetros del tanque soviético no salvará. Un disparo afortunado, al sonido, convertirá a la tripulación de Kovalev en cenizas. Kovalev entiende esto con claridad cristalina. No tiene tiempo para maniobrar. El tanque está en la hondonada, las orugas profundas en la nieve. Para salir necesita tiempo, y el cañón del enemigo ya mira casi a quemarropa. Solo queda una cosa: privar al enemigo de la última oportunidad. Privarlo de la visión, definitivamente. «Fragmentación», ordena Kovalev. «No, negativo. Perforante. Dale a los ojos». Esta decisión no es emocional, es de ingeniería. Perforar el frente de la torreta no tiene sentido. Intentar dar al cañón es una lotería, pero la óptica son los ojos de vidrio del monstruo de acero. Son vulnerables. Si se los sacas, el tanque se convertirá en una caja ciega con gente asustada dentro, que no sabe a dónde disparar ni a dónde ir. Kovalev apunta la cruz a la cúpula del comandante del Panzer. Allí, por el perímetro, están situados los instrumentos de visión, los periscopios. Gruesos bloques de vidrio multicapa a través de los cuales el comandante del tanque ve el campo de batalla. Ahora es el único hilo que conecta a los alemanes con el mundo exterior. «Distancia 150, mira constante». Las manos de Kovalev trabajan con una precisión aterradora. El temblor se fue. Solo quedó la fijación. Ve en la mira aclarada con alcohol cómo brilla el vidrio del periscopio enemigo. Es un objetivo pequeño, insignificante, un rectángulo del tamaño de la palma de la mano. Disparo. El tanque se estremece. El casquillo cae con un tintineo a los pies. En la torreta del tanque alemán ocurre una pequeña catástrofe local. El proyectil de 45 milímetros impacta exactamente en la cúpula del comandante. No la atraviesa, pero la energía del impacto es monstruosa. El periscopio no solo se rompe, explota hacia adentro. Fragmentos de vidrio blindado, convertidos en metralla de vidrio, cortan la cara del comandante alemán. Un destello de chispa ciega. La torreta del Panzer se detiene. El giro cesó, pero el tanque aún vive. Ahora se encarga el conductor mecánico o quien lo haya sustituido. Intenta girar todo el casco de la máquina para exponer al golpe el blindaje frontal más grueso o salir de la línea de fuego. Las orugas raspan el hielo. El tanque da tirones, intentando hacer un giro en el sitio. «Otro más», ruge Kovalev. «Ese de ahí, el lateral, más a la izquierda». Metódicamente, como un cirujano extirpando metástasis, apunta al siguiente instrumento de observación. La ranura de visión del operador de radioametrallador. Otro ojo. Segundo disparo. El proyectil golpea en la placa de blindaje adicional justo al lado de la ranura de visión. El golpe es de tal fuerza que las soldaduras revientan. El periscopio sale volando de los soportes hacia adentro del tanque, golpeando al tirador en el pecho. La visión queda bloqueada por metal retorcido. Ahora el tanque alemán está absolutamente ciego. Dentro reina el pánico. La tripulación está contusionada por los golpes en el blindaje. Están en el humo, en la oscuridad. Esquirlas de vidrio se clavan en la piel. No saben de dónde les pegan. Les parece que los han rodeado por todos lados. El horror del espacio cerrado, multiplicado por la imposibilidad de ver al enemigo, rompe la psique más rápido que el fuego directo. El conductor mecánico del Panzer, cegado y desorientado, comete un error fatal. Intentando salvarse, pisa a fondo el acelerador y tira de la palanca izquierda hacia sí. Quiere dar la vuelta y huir hacia atrás, por sus propias huellas.
pero no ve el camino. No ve que está en el mismo borde del terraplén, helado y empinado. 22 toneladas de acero se ponen en movimiento. La oruga izquierda se bloquea, la derecha rema nieve. El tanque es lanzado bruscamente a la izquierda. La popa de la máquina se sale de los límites de la calzada. La oruga queda colgando en el aire, perdiendo tracción. La física es despiadada. El centro de gravedad se desplaza. El tanque empieza a deslizarse hacia la cuneta. Lentamente, como a regañadientes, la pesada máquina se inclina de lado. ¡Mira! ¡Mira, desgraciado!, grita el conductor del T-70, olvidando la subordinación. En su voz hay un frenesí rabioso, casi histérico. El frenesí de un hombre que acaba de evitar la muerte. ¡Se fue! ¡Se fue, querido! Kovalev no grita. Observa a través de la mira. Ve cómo el tanque alemán pierde el equilibrio. El ángulo de inclinación se vuelve crítico. 30 grados. 40. La gravedad reclama lo suyo. La enorme mole del Panzer vuelca sobre el costado y luego, con un estruendo que parece hacer temblar la tierra, se da la vuelta con las orugas hacia arriba. El golpe contra el fondo del barranco es terrible. La torreta se hunde en el suelo bajo el peso del casco. El largo cañón se dobla, abriendo la tierra congelada. Las orugas, privadas de apoyo, continúan girando en el aire con un rechinar salvaje y aullador, lanzando trozos de barro y nieve. Es la agonía del mecanismo. El tanque, que hace un minuto era la cima del pensamiento técnico alemán, se ha convertido en una tortuga indefensa, volteada sobre su espalda. Ahora no es un arma, es un ataúd de acero. Salir de un tanque volcado, cuando las escotillas están apretadas contra la tierra o bloqueadas por el peso de la máquina, es prácticamente imposible, especialmente con el frío, cuando las manos no obedecen y dentro empieza a derramarse combustible ardiendo. «Listo», constata Kovalev. Voz seca, desprovista de triunfo. Simplemente una anotación en el diario de combate. 2 menos. Se aparta de la mira. Le duelen los ojos por la tensión. Tiene la espalda mojada. Las manos tiemblan. Ahora sí, por la bajada de tensión. La adrenalina empieza a caer, cediendo lugar a un cansancio de plomo. «Recarga», ordena. «Queda uno, el principal». En el compartimento de combate del T-70 huele a pólvora quemada tan densamente que pica la garganta. El suelo está sembrado de casquillos disparados, sobre los cuales ruedan los pies de los tanquistas. La estrechez es increíble, pero ahora esa estrechez parece acogedora. El blindaje que parecía de cartón resistió. El ingenio venció a la fuerza bruta. El alcohol y la grasa vencieron a Saiz. Kovalev entiende. No fue solo un disparo, fue una aniquilación intelectual. No se puso a embestir al alemán frente a frente, le privó de información, le apagó la luz. Y en la oscuridad cualquiera, incluso la bestia más fuerte, se convierte en víctima. ¿El tercero se va?, pregunta el conductor, mirando en el periscopio turbio. No, responde Kovalev, volviendo a pegarse al ocular. El tercero retrocede. Entendió que la cosa está fea, pero no se irá. No lo dejaremos. El tercer tanque, el último de la Santísima Trinidad, efectivamente comenzó a moverse hacia atrás. Lento, con cuidado, sin exponer los costados. Se retira, cubriéndose con el humo de los compañeros destruidos. Su comandante, aparentemente más experimentado o más afortunado, decidió no tentar al destino. Pero Kovalev ya entró en ritmo. Su cerebro trabaja como una computadora balística. Ve la trayectoria, ve la anticipación. «¡Subcalibre!», ordena. «Ahora le vamos a tantear el motor». El combate pasa a la fase final. Caza al líder. El tercer Panzer, la máquina del comandante, retrocede. Este movimiento es antinatural, humillante para una técnica de combate pesada. El tanque, creado para la ruptura y la dominación, ahora recuerda a un cangrejo arrastrándose torpemente hacia su agujero. El conductor mecánico de los alemanes mantiene altas revoluciones, intentando sacar más rápido la máquina de la zona de peligro, pero la marcha atrás en el 3 no está diseñada para carreras. Las orugas patinan, lanzando desde abajo fuentes de polvo de nieve. El comandante del tanque alemán, al parecer, conservó restos de sangre fría. No expone el costado,
Mantiene el blindaje frontal estrictamente hacia la amenaza, intentando cubrirse con el esqueleto humeante de su compañero destruido. Pero no tiene en cuenta la geometría. Kovalev en su torreta está tranquilo como una boa. El temblor de adrenalina pasó, cediendo lugar a un cálculo helado. Ahora no es un hombre, es parte de un calculador balístico. Su cerebro construye automáticamente el triángulo de velocidades. Vector de movimiento del objetivo, vector de vuelo del proyectil, punto de encuentro. Subcalibre. Esta orden ya está cumplida. En la recámara yace un carrete, el proyectil BR-240P. Ligero, depredador, con núcleo de carburo de tungsteno. No es un mazo, como el perforante, ni un martillo, como el de fragmentación. Es un punzón. A distancias superiores a 500 metros es inútil. Pierde velocidad y energía. Pero aquí, a 150 metros, su trayectoria es recta como un rayo láser. La óptica del T-70, lavada con la bárbara mezcla de alcohol y grasa, brilla con pureza prístina. Ni una mancha, ni irisaciones, ni escarcha traicionera. Kovalev ve el objetivo tan nítido como si mirara por una ventana abierta, y no a través de un complejo sistema de prismas a 35 bajo cero. Ve incluso los remaches en la placa trasera del enemigo que se aleja. Ve las rejillas del compartimento de transmisión y motor, los pulmones del tanque. El alemán realiza una maniobra, intentando rodear el cráter de una explosión. El casco del Panzer gira ligeramente, literalmente un par de grados. Por un instante se abre la zona del guardabarros y las persianas de las tomas de aire. Es suficiente. Anticipación media figura. Susurra Kovalev. Toma, Hans, un regalo para el motor. Kovalev no golpea en la torreta, allí el frente es grueso. Golpea en el corazón. En el motor Maybach. 12 cilindros, 300 caballos, gasolina. Los tanques alemanes, como los ligeros soviéticos, funcionan con gasolina. Es su fuerza y su maldición. Los vapores de gasolina en el volumen cerrado del compartimento del motor solo esperan una chispa. El disparo con subcalibre suena más seco, más agudo. El proyectil abandona el cañón a una velocidad rabiosa, casi 1000 metros por segundo. La distancia no existe para él. El destello del disparo y el golpe en el blindaje se funden en un solo sonido. El núcleo de tungsteno golpea en la rejilla lateral del compartimento del motor. El acero de la rejilla, frágil por el frío, salta en pedazos. El proyectil atraviesa el radiador, rompe los tubos del sistema de refrigeración y se clava en el bloque de cilindros. La energía cinética de la transición del metal a calor es monstruosa. Dentro del compartimento del motor ocurre un salto instantáneo de temperatura. El metal caliente del núcleo se encuentra con la mezcla de combustible y aire que brota de los carburadores perforados. Llamarada. No se ve desde fuera inmediatamente. Primero el tanque alemán se estremece, como por una descarga eléctrica. De todas las rendijas del compartimento motor, a través de las persianas, a través de las holguras de las escotillas, sale humo azulado. Un segundo de silencio mientras el fuego cobra fuerza, devorando el oxígeno. Y luego ocurre una explosión volumétrica de vapores. La placa trasera sobre el motor se abomba. Las escotillas del compartimento del motor salen volando de las bisagras y girando en el aire caen en la nieve. Del interior de la máquina sale una columna de llamas rugientes de color naranja brillante. Zumba como en un soplete. La gasolina arde con avidez, brillantemente, humeando con un humo negro y graso. El tanque se detiene. El motor está muerto. El fuego se pasa instantáneamente al compartimento de combate a través del fino mamparo. El sistema contra incendios, si es que funcionó, es impotente contra un tanque perforado y tungsteno incandescente. Las escotillas de la torreta se abren de par en par. De ellas, como diablos de una caja de sorpresas, saltan los tanquistas. Ruedan por la nieve apagando las llamas de los monos. Para ellos la guerra terminó. Ahora su enemigo no es el tanque ruso, sino el frío, que los matará en media hora si no encuentran calor. Pero aquí no hay calor. Solo hay metal ardiendo al que no se puede uno acercar. «Listo», fija Kovalev. «La columna está decapitada». Ahora frente a ellos no hay un orden de combate, sino un rebaño. Los camiones y transportes blindados, habiéndose quedado sin la cobertura del blindaje,
se convierten en presa fácil. 3 tanques ardiendo han bloqueado la carretera. Evitarlos por la nieve profunda. Los vehículos de ruedas no pueden. Los Opel y Mercedes, con sus neumáticos estrechos, se atascan hasta los ejes en cuanto salen de la rodada compactada. Dar la vuelta en el estrecho terraplén es imposible. Empieza el pánico. Los conductores de los camiones abandonan los vehículos, saltan a la nieve, intentando correr hacia el bosque. La infantería en las cajas se agita. Los oficiales intentan poner orden, agitando pistolas, pero sus gritos se ahogan en el rugido de las llamas y el estruendo creciente del combate. ¡Con fragmentación! ¡Fuego rápido!, ordena Kovalev. El T-70 sale del refugio. Ahora no tiene a quien temer. Va a lo largo de la columna como un lobo junto a un rebaño de ovejas. El cañón 45 ladra metódicamente, enviando proyectil tras proyectil a la acumulación de vehículos. Las lonas se rompen, vuelan astillas por todas partes. Explotan barriles de combustible en las cajas de suministros. La carretera se convierte en un corredor de fuego. Pero Kovalev no gasta proyectiles en objetivos individuales. Su trabajo lo ha hecho. Ha roto la columna vertebral del ataque enemigo. Rematar es trabajo de otros. Del bosque, de los montículos de nieve que parecían muertos, se levantan figuras en trajes de camuflaje blancos. Infantería rusa. Esperaban este momento. Yacían en la nieve durante horas, convertidos en montículos, congelados hasta los huesos, pero sin delatarse. Ahora ha llegado su momento. Crepitan los subfusiles, retumban sordamente los fusiles. La infantería aísla a los conductores alemanes del bosque, encerrándolos en una bolsa de fuego en la carretera. Vuelan granadas de mano. Esto ya no es un combate, es una limpieza. Un trabajo cruel, rápido y despiadado de destrucción del enemigo que ha perdido el control. Kovalev baja el cañón. La caña humea, la pintura se ha quemado y ha salido burbujas. Dentro del tanque no se puede respirar por los gases de pólvora. El ventilador apenas da abasto. Pero esta niebla acre ahora parece más dulce que el aire alpino. «Para la máquina», dice al laringófono. La voz se le ha ido, ronca. El conductor quita los pies de los pedales. Los motores bajan revoluciones, pasando a un ronroneo suave y satisfecho. La vibración del casco cambia, se vuelve suave, arrulladora. El tanque se queda inmóvil en medio del campo de batalla, iluminado por los reflejos de los incendios. 3 Panzers alemanes son 3 hogueras que marcan el camino de su invasión fallida. Kovalev mira por la mira una última vez. La óptica sigue limpia. El alcohol se evaporó, pero la película de aceite mantiene la defensa contra la condensación. Esta sencilla receta, alcohol y grasa de cañón, resultó más efectiva que toda la industria óptica alemana. Victoria de la razón sobre la tecnología. Victoria del ingenio sobre la instrucción. En la carretera se consumen los camiones. Se oyen disparos aislados. La infantería remata a los que resisten. Pero el resultado ya está decidido. El saliente de Rzeszów hoy no será roto, al menos en este sector. Y al menos mientras la tripulación del T-70 tenga proyectiles y alcohol. Kovalev abre la escotilla de la torreta. El aire helado irrumpe dentro, enfriando instantáneamente el espacio calentado por el combate. Pero este frío ya no da miedo. Es el frío de los vencedores. Traga ávidamente el aire helado, sintiendo cómo se suelta la tensión en los hombros. «Vivos», dice simplemente el conductor, recostándose en el respaldo del asiento. «Vivos, comandante. La columna destruida. Misión cumplida. Solo queda recoger trofeos y calentarse, pero la guerra no se ha ido a ninguna parte. Simplemente ha tomado una pausa para contar a los muertos y preparar nuevos». Kovalev se limpia las manos con el trapo. Están negras de hollín y grasa, tiemblan con un temblor fino, pero son manos que acaban de detener una avalancha de acero. Saca del bolsillo ese mismo trapo engrasado con el que limpiaba la mira, un trozo de tela sucio y apestoso. Ahora es más valioso que cualquier bandera, porque precisamente él, junto con la cantimplora de alcohol, se convirtió en esa arma milagrosa de la que no escriben en los periódicos. «¿Y alcohol, comandante? ¿Quedó algo?», pregunta de repente el conductor con esperanza en la voz. «Para limpiar contactos quedó», se ríe Kovalev. «Y para dentro, solo después del informe al Estado Mayor. La ley es la ley,
incluso en la guerra. El silencio que ha cubierto el campo de batalla parece más pesado que el estruendo. Presiona los oídos, zumba en la cabeza, aturde con su llegada repentina. Hace un minuto aquí se rasgaba el acero, aullaban los motores y gritaba la gente, y ahora solo se oye el crepitar del fuego y el silbido del viento en los cables rotos. El combate terminó tan bruscamente como empezó. La muerte recogió su cosecha y se retiró al bosque a digerir la presa. Sobre la carretera se eleva un humo negro y graso. 3 tanques alemanes, orgullo de la Wehrmacht, obras maestras de los consorcios Krupp y Daimler-Benz, se han convertido en piras funerarias. Arden con fuerza, derritiendo la nieve a su alrededor hasta convertirla en barro negro. El olor a quemado, mezclado con el aroma a goma quemada y el tufillo dulzón a carne quemada, tapona los pulmones. Supera incluso la frescura helada de enero. Es el olor de la victoria, pero en él no hay nada solemne. Es el olor de un trabajo pesado y sucio, cumplido hasta el final. Kovalev está sentado en la torreta del T-70, recostado sobre la recámara del cañón. Tiembla. No es miedo, es el bajón fisiológico. La adrenalina, que durante media hora mantuvo al organismo en modo de reacción sobrehumana, se quemó sin dejar rastro, dejando tras de sí vacío y un cansancio de plomo. Los músculos, sobreexigidos por el trabajo con los mecanismos duros, ahora duelen, llenándose de pesadez. Las manos tiemblan con un repiqueteo fino y desagradable que es imposible calmar con un esfuerzo de voluntad. Empuja lentamente, con esfuerzo, la escotilla sobre su cabeza. El metal se ha congelado, pero cede. El aire helado irrumpe en el compartimento de combate como una avalancha, enfriando al instante ese microclima que crearon los gases de pólvora y la respiración humana. Kovalev se impulsa con los brazos y sale afuera. El mundo exterior parece antinaturalmente brillante y nítido. Después de la penumbra de la torreta y la tensión del combate, los ojos duelen por la blancura de la nieve. Se sienta en el borde de la escotilla, colgado las piernas con botas de fieltro hacia adentro. El frío empieza a tantear enseguida la camisa sudada, pero Kovalev no lo nota. Mira sus manos, las palmas negras de hollín, grasa y carbonilla de armas. La piel de los dedos está levantada, sangra, pero la sangre ya se ha secado en costra. En la mano derecha todavía aprieta el trozo de trapo, ese mismo trapo sucio, empapado en alcohol y grasa de cañón. Un simple trozo de tela que cuesta menos que un cartucho. Pero precisamente ese trozo de tela decidió hoy el destino del combate. No el blindaje, no el calibre, sino este trapo. Kovalev no lo tira. Dobla con cuidado, casi con cariño, el trapo engrasado y lo esconde en el bolsillo del pecho de la camisa, cerca del corazón. No como talismán. En la guerra no hay lugar para supersticiones. No salvan de la metralla. Lo esconde como herramienta. Mañana habrá un nuevo combate. Mañana volverá a ser 35 bajo cero. Y este trapo volverá a hacer falta. Es profesionalidad. Cuidar lo que funciona. Pasan infantes junto al tanque, combatientes en trajes de camuflaje blancos, parecidos a fantasmas. Caminan cansados, encorvados, arrastrando los fusiles por la nieve. Pasan junto a las máquinas alemanas ardiendo, sin detener la mirada en ellas. El enemigo muerto no es interesante. El enemigo muerto es simplemente paisaje. Uno de los combatientes, un sargento mayor con la cara congelada, se detiene junto al T-70. Mira la máquina pequeña y desgarbada, que parece un juguete en comparación con las moles humeantes de los Panzers. Mira los agujeros en el blindaje alemán. Mira a Kovalev sentado en el blindaje. «Trabajo limpio, comandante», dice roncamente el sargento. Sin sonrisa, sin grandilocuencia. Simplemente constatación del hecho. Como en la farmacia. Kovalev asiente en silencio. No necesita palabras. En este breve asentimiento está todo el reconocimiento que necesita. La infantería conoce el precio del apoyo de los tanques. Si el tanquista hizo su trabajo, la infantería quedó viva. Es un trueque simple y honesto. Kovalev saca un cigarrillo. Las cerillas se rompen en los dedos rígidos. El sargento le ofrece un encendedor. La llama brilla, iluminando las caras cansadas. Kovalev da una calada,
y el humo del tabaco parece lo más delicioso que ha probado en su vida. Mira el campo de batalla no como vencedor, sino como ingeniero inspeccionando el lugar de una avería. Ve la anatomía de lo ocurrido. Los alemanes no perdieron porque tuvieran malos tanques. El Panzer III es una máquina magnífica, fiable, cómoda, potente. No perdieron porque fueran cobardes, iban al ataque de pie en las escotillas a cuerpo entero. Perdieron porque olvidaron la ley principal de la guerra. No pelea la técnica, pelea el hombre. Confiaron en la instrucción. Creyeron que la calidad alemana de la óptica es más fuerte que el invierno ruso. No se adaptaron. Se quedaron en los marcos de los párrafos del reglamento. Y el reglamento no prevé heladas que hacen reventar el acero. La tripulación del T-70 salió de los marcos. Kovalev recordó la fábrica, recordó la física, recordó la química. Convirtió la desventaja, el frío, en su arma. Hizo del tanque una extensión de su voluntad. Mezcló alcohol y grasa para ver cuando otros quedaron ciegos. Fue una victoria de la razón sobre la materia. Victoria de la mente flexible sobre el dogma rígido. En el desierto helado, donde la técnica muere, sobrevive el que sabe pensar de forma no estándar. El que entiende, el tanque es solo un montón de hierro hasta que la tripulación le insufla vida. «Está refrescando», dice el conductor saliendo de la escotilla tras el comandante. Traga aire ávidamente con la boca, frotándose la cara con nieve. «Para la noche bajará a 40». «Que baje», responde tranquilo Kovalev sacudiendo la ceniza. «Ahora sabemos cómo trabajar con esto». Golpea con la palma el blindaje de la torreta. El metal suena, enfriándose. El tanque, su cápsula de hielo, aguantó. Los motores gas, creados para camiones pacíficos, aguantaron este baile mortal. El cañón 45, del que se reían los artilleros de calibres pesados, encontró los puntos vulnerables y mató a los gigantes, porque estaba en las manos correctas. Kovalev termina de fumar y tira la colilla a la nieve. Sisea y se apaga. Es hora de moverse. La guerra no terminó con la destrucción de una columna. Por delante hay aún cientos de kilómetros de nieve, miles de tanques alemanes y un invierno infinito. Pero ahora no hay miedo. Hay comprensión de la mecánica del proceso. Hay un algoritmo de victoria. Simplemente hay que mantener la óptica limpia y la cabeza fría. «A los vehículos», ordena Kovalev. Su voz suena firme como un cerrojo. «Revisar niveles de líquidos, recargar munición». Baja de nuevo al vientre de hierro del tanque, allí donde huele aceite y a vida. El arma no es solo acero, calibres y grosor de blindaje. El arma más terrible es la inteligencia multiplicada por la determinación de sobrevivir. Y mientras la cabeza funcione, mientras las manos recuerden el oficio y en el bolsillo haya un trapo engrasado, este pequeño tanque será más temible que cualquier armada de tigres. La escotilla se cierra de golpe. Los motores estornudan y vuelven a empezar su canción regular y segura. El T-70 gira en el sitio, levantando polvo de nieve, y se va al bosque, disolviéndose en el silencio blanco. Dejando a sus espaldas los esqueletos consumidos de la arrogancia enemiga, que nunca entendieron quién y cómo los mató. El duelo helado ha terminado. Pero el trabajo continúa.